Si Gerald Gardner fue el padre de la Wicca y Doreen Valiant fue la madre de la Wicca, se puede considerar que Raymond Buckland fue el padre de la Wicca en Estados Unidos. Hoy seguimos con la serie de brujos famosos y reales en el canal. ¡Vamos allá! Ante todo, daros las gracias y la bienvenida una vez más a los que estáis en el canal y recordaros también que en la descripción dejo links de mis redes sociales y de libros que os pueden interesar o de objetos que os pueden interesar los que os iniciéis en el camino de la Wicca, de la brujería o por curiosidad simplemente. Como os he dicho, seguimos con la serie de los brujos famosos y reales que existieron. Y hoy toca sobre el padre de la Wicca en Estados Unidos, que es Raymond Buckland. Raymond Buckland nació en Londres el 31 de agosto de 1934. Se dice que es descendiente de una familia importante de gitanos y por supuesto que él también tiene sangre gitana por las venas. A los 12 años fue introducido por un tío en el mundo del ocultismo y del espiritismo. Rápidamente Raymond Buckland se siente atraído por este mundo y también empieza a investigar sobre la brujería y la magia. También se dice que Raymond Buckland logró el doctorado en antropología en Inglaterra. En 1955 se casa con su primera esposa, Rosemary, y entre el 57 y el 59 sirve en el Royal Air Force de Inglaterra. En 1962 el matrimonio decide emigrar a Estados Unidos, donde Raymond Buckland empezará a trabajar en el British Airways. El interés por el ocultismo y el espiritismo de Raymond Buckland no dejó de crecer durante todos esos años, pero nunca consideró que la brujería podía ser una religión, hasta que dos libros le cambiarán su forma de pensar y sobre todo su vida. Uno de esos libros es el libro de Gerald Gardner de Brujería de Hoy y el segundo es un libro de Margaret Morey que es Brujería en Europa. En ese momento Raymond Buckland siente la necesidad de entrar en contacto con Gerald Gardner y lo consigue mediante correos y llamadas telefónicas que duraban horas y horas. Una amistad se empieza a instalar entre los dos hombres a tal punto que Gerald Gardner considera que Raymond Buckland podría ser el representante de la Wicca en Estados Unidos. En 1963, Raymond Buckland y Gerald Gardner se encuentran por primera vez y última vez. Se encuentran en la casa de la suma sacerdotisa de Gerald Gardner en Escocia. Esa suma sacerdotisa es Monique Wilson, que ya os he hablado de ella en el vídeo de Gerald Gardner, y es ella que va a iniciar a Raymond Buckland y a su esposa en la Wicca Gardneriana. El nombre mágico de Raymond Buckland será Robert y el de Rosemary será Lady Rowan. Como os he dicho, Gerald Gardner y Raymond Buckland solo se vieron en persona una vez, pero su amistad era bastante importante. Y como quería Gerald Gardner, Raymond Buckland será el representante de la Wicca Gardneriana en Estados Unidos. El interés en Estados Unidos por la brujería y las antiguas religiones no para de crecer, pero Raymond Buckland quiere ir despacito, hacer las cosas con paciencia y no dar a conocer todo de golpe a la gente y sobre todo a simple curioso. Poco a poco crea un coven y empieza a iniciar a gente en la Wicca Gardneriana. También en este momento Raymond Buckland empieza a coleccionar artefactos, libros, objetos de la brujería y crea, digamos, un pequeño museo personal. Ese museo empieza
colocando sus objetos en una estantería, pero después empieza a acumular objetos que ya tiene que pasar esa estantería al sótano de su casa. Él lo llamaba el primer museo de la brujería en Estados Unidos. En 1968 escribe y publica su primer libro que se llama Guía de bolsillo sobrenatural. Ese mismo año también el matrimonio de Rosemary y Raymond Buckland se rompe, se deciden divorciarse. En 1973 Raymond Buckland decide dejar su trabajo en la British Airways y dedicarse a tiempo completo en su museo. Decide realmente abrir un museo de la brujería en condiciones y dedicarse al 100% a ese museo. Ese mismo año se casa por segunda vez con Joan Ellen Taylor. También decide dejar la tradición wagneriana porque no se sentía, digamos, identificado al 100% con esa tradición. Es verdad que la Wicca wagneriana le permitió iniciarse y entender mejor el mundo de la brujería y de sus tradiciones y de la Wicca, pero no le llena por completo. Entonces empieza a crear él mismo una nueva tradición que se conoce hoy en día como la Sex Wicca o la Wicca anglosajona. Él y su segunda esposa, Joan, abren una escuela, digamos, por correspondencia, donde hacen seminario, pero todo por correspondencia. Fue un éxito porque llegaron a tener más de 1000 alumnos. 10 años más tarde, pues parece que el matrimonio no es cosa de Raymond Buckland y se vuelve a divorciar. Pero, aunque el matrimonio no sea realmente lo suyo, se vuelve a casar una tercera vez. Esta vez se casa con Tara Corran, o Cosran, no sé cómo se dice, ¿vale? Eso sí va a ser su último matrimonio, no se vuelve a divorciar el hombre. En 1984 deciden cerrar ese colegio por correspondencia, donde hacían seminario. Después de tantos años y de éxito, deciden cerrar. La Sex Wicca ya está muy bien instalada en Estados Unidos, gracias a Raymond Buckland. La gente empieza a conocer la Wicca y sobre todo la tradición Sex Wicca, que está ya muy anclada en Estados Unidos. También hay que decir que Raymond Buckland fue un escritor y publicó muchos libros, era muy proliférico. Se calcula que escribió y publicó un libro al año. En 1992, Raymond Buckland decide de retirarse, digamos, de la vida pública, del coven y de practicar en solitario. A partir de ahí hizo muy pocas apariciones públicas, participaba de vez en cuando en un coven, pero de manera muy puntual, cuando él siempre fue muy activo en el mundo de la Wicca y sobre todo de su tradición que inventó él, instaló él, lo promocionó él. Siempre fue muy activo y siempre fue un hombre también que trabajó en el cine, también fue un hombre que era músico, tocaba el trombón y llegó hasta tocar en bandas de jazz. Siempre fue un hombre muy activo, pero en el 1992 siente que es tiempo de retirarse y sobre todo de retirarse de la vida pública y empieza a practicar en solitario. Hay que recordar que la Sex Wicca es una tradición como más abierta, permite la autoiniciación y permite sobre todo practicar en solitario, todo lo contrario de la Wicca wagneriana. Ese detalle sé que os va a gustar a los que os iniciáis y a veces pensáis que la Wicca es muy estricta y que no puedes practicar en solitario, que no está bien visto. Pues por ejemplo podéis leer libros de Raymond Buckland y sobre todo el libro azul de Raymond Buckland, que es quizás el más famoso, donde os explica que sí podéis practicar en solitario y podéis hacer hasta un ritual de autoiniciación.
Raymond Buckland falleció el 27 de septiembre de 1917, después de haber luchado durante 2 años con problemas de salud por causa de una neumonía que le atrapó bien fuerte y que fue bastante duro para él. A mí es un personaje que me gusta mucho porque, como os he dicho, yo cuando inicié ese camino en la Wicca, lo primero que leí era Gerald Gardner. Y es verdad que las ideas de Gerald Gardner son como muy estrictas. Hay que estar en un coven si queremos ser considerados como brujo, hay que practicar en solitario sí, pero no, la autorización no existe, y la Sex Wicca es como más abierta. Y creo que es lo que Raymond Buckland quería que entendiéramos, que el camino espiritual que elegimos realmente es personal. Y a mí es lo que os digo, es un personaje que siempre me ha gustado y es el que me hizo realmente amar la Wicca y todo lo que va asociado a la Wicca. Entonces, espero que os haya gustado ese personaje, que busquéis más información, que leáis algún libro de él, y que nada más que deciros, simplemente feliz partida y bendiciones.